Durante la mañana y más tarde hemos visto y veremos qué perspectivas de política pública y de salud pública hay en torno al envejecimiento activo, pero también creemos conveniente revisar lo que el individuo puede hacer por su propia vejez, por su propio envejecimiento, tomar responsabilidad de su curso de vida y promover para sí mismo o para sí misma una vejez con buena calidad. ¿Me pueden pasar, por favor, la presentación? Ya vimos por la mañana el marco conceptual del envejecimiento activo. No me voy a detener más en revisarlo. Este es simplemente otro esquema en el que se incluyen los determinantes del envejecimiento activo, enmarcados dentro del contexto de cultura y género, del que ya nos platicaba la doctora Ayala. Y yo me voy a enfocar en los siguientes 20 minutos y trataré de ser lo más breve posible, justamente en los factores personales y en los comportamientos saludables que promueven una vejez activa. Cuando nosotros, ¿y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros nos ponemos a evaluar qué tan frecuente es que una persona envejezca de manera, bajo el paradigma que conocemos como envejecimiento exitoso, la realidad es que muy pocas personas envejecen realmente sin enfermedad, sin deterioro cognitivo, sin deterioro funcional y en pleno uso de todas sus facultades. La mayor parte de las personas van a experimentar en algún momento de su vida los efectos de alguna enfermedad o alguna discapacidad relacionada con el envejecimiento o la vejez. En diversos estudios de cohortes de envejecimiento se ha estimado que probablemente la cantidad de sujetos que envejecen de manera totalmente sana o exitosa no excede entre el 5 o 6% y probablemente no sea más del 18%, dependiendo de la definición que se utilice. Y eso deja a todas las demás personas que no envejecen en esas condiciones fuera del paradigma. Por eso es que el concepto de envejecimiento activo y saludable es un poco más incluyente o mucho más incluyente en el sentido de que no es un requisito para envejecer de manera activa el envejecer sin enfermedad, sino que se puede envejecer de manera activa a pesar de la enfermedad o a pesar de la discapacidad que pueda acompañarse. Y aquí les voy a presentar una síntesis muy seleccionada, casi aleatoria podría decir, pero seleccionada sobre la evidencia que hay científica en torno a las conductas individuales saludables que promueven un envejecimiento activo. En primer lugar vamos a hablar sobre tres factores de estilo de vida y esta evidencia procede de una cohorte de envejecimiento de poco más de 2,000 exalumnos de la Universidad de Pensilvania. En esta investigación lo que se hizo fue invitar a participar a todos los alumnos de las generaciones 39 y 40 de esta universidad y se les dio un seguimiento longitudinal ya en su edad madura entre 1986 y 2005. Se les estratificó por riesgo, de acuerdo a la información que se recabó al inicio de la cohorte, tomando en cuenta tres factores: el índice de masa corporal, es decir, que tuvieran un índice de masa corporal por abajo o por arriba de lo considerado normal, es decir, menos de 18.5 o más de 24.9, que fumaran y que fueran inactivos físicamente, esto es, que no tuvieran por lo menos 3 horas semanales de actividad física. La clasificación de riesgo se realizó de manera aditiva, de modo que si una persona presentaba un factor, tenía un riesgo de 1, si presentaba 2 de 2 y así sucesivamente. Y los desenlaces que se midieron fueron discapacidad por medio de este instrumento que mide la discapacidad asociada a la salud y muerte. Y estos fueron los hallazgos. En esta diapositiva observamos la discapacidad acumulada para los 3 estratos de riesgo. En cada columna vemos primero del lado izquierdo la categoría de más bajo riesgo, en situación intermedia la categoría de riesgo intermedio, es decir, los que tenían 2 factores de riesgo, y los de alto riesgo o con 3 factores en la columna del lado derecho. Primero vemos a todos los participantes, después separados por sexo, hombres y mujeres, después analizaban únicamente a los supervivientes hasta 2005 y después analizaban únicamente a los supervivientes que al inicio de la cohorte, es decir, en el 86, no tenían discapacidad para empezar. Lo que observamos en este caso es que para cualquier grupo que se analice, mientras más factores de riesgo se acumulen, es más probable que la discapacidad se presente. Esta escala de discapacidad está basada en el puntaje obtenido en el cuestionario que les comenté hace un momento, y mientras más puntaje se obtenga, más discapacitado se está. ¿Y qué pasaba cuando analizaban la probabilidad de morir? Pues un comportamiento muy similar. En la línea inferior vemos la categoría de más bajo riesgo,
en la que sigue la de riesgo intermedio y en la roja la de riesgo más alto. Es decir, mientras más factores de riesgo se acumulan, en este caso solo se evaluaron 3, más probabilidad hay de morir más pronto que si se tienen menos factores de riesgo. Como este estudio se han publicado ya un gran número de cohortes y estudios similares, algunos transversales, otros longitudinales, pero la evidencia ya ha dado suficiente como para realizar una revisión sistemática y un metaanálisis, y es lo que estos autores hicieron y publicaron en Preventive Medicine en el año 2012. Ellos hicieron un metaanálisis de 15 cohortes de envejecimiento, incluyendo estudios en Estados Unidos, Europa, China y Japón, con una población total acumulada de más de 500,000 personas. El seguimiento promedio fue de 13.24 años y en este caso lo que analizaron fue el efecto que tenían 5 comportamientos saludables en la probabilidad de morir por cualquier causa en el largo plazo. Los comportamientos saludables, aquí es al revés, en vez de factores de riesgo, son comportamientos saludables, es no fumar, mantener un índice de masa corporal normal entre 18.5 y 25, tener por lo menos 3 horas y media de actividad física por semana, tener una dieta saludable, y aquí la dieta saludable se calificaba como una dieta que incluyera frutas, verduras y nueces, o sea, granos en general, semillas, y consumo moderado de alcohol. Y ahora les presento de manera sucesiva la gráfica del metaanálisis perdón, para cada uno de los comportamientos. Y lo que quiero llamar su atención es que también tienen efectos aditivos. Les voy a presentar primero la gráfica para un solo factor saludable y después vamos a ir mostrando las de los factores saludables 2, 3, 4 o más. Para quienes no estén familiarizados con las gráficas de esta naturaleza, cada punto representa la magnitud en la que cada estudio disminuye la probabilidad de muerte, y mientras más hacia la izquierda estén los puntos y las líneas que los acompañan, mayor protección o menor probabilidad de morir por cualquier causa hay. El diamante que se observa en la parte inferior de cada gráfica es la representación sumada o acumulada de los efectos de todos los estudios. Vean cómo cuando tenemos un factor de riesgo, de todos modos se observa cierto nivel de protección, pero un comportamiento saludable, pero conforme progresamos hacia 2, 3 y 4 o más comportamientos saludables, el diamante se va haciendo hacia la izquierda. Eso quiere decir que confiere mayor protección. Hay menor probabilidad de fallecer por cualquier causa mientras más comportamientos saludables se exhiban a lo largo de la vida. Y noten que estos comportamientos no se evaluaron si estaban presentes desde la juventud. Eran gente que había estado en la universidad entre el 39 y el 40. No es cierto, perdón. Estos son... No, este ya no es la Corte de Pensilvania. Estos son el metaanálisis de 15 estudios, de más de 500,000 personas, pero no todos estaban captados desde la etapa de la juventud. Algunos de ellos estaban captados en la edad media de la vida y otros al principio de la vejez. Entonces, esto viene a demostrar que al final de cuentas los comportamientos saludables protegen contra la muerte, contra el riesgo de muerte, y tienen un efecto aditivo. ¿Qué hay además de, porque no solo se trata de comportamientos saludables en el sentido o en la dimensión de la salud física, sino también es importante abordar el aspecto psicosocial? Ya mencionábamos previamente que la soledad y el aislamiento son 2 problemas verdaderamente importantes en la edad adulta mayor. Y entonces les presento aquí el reporte preliminar de un estudio denominado Experience Corps. Este es un estudio, es un programa de voluntariado para adultos mayores en Baltimore, en Estados Unidos, en el que a los adultos mayores que deciden participar se les incorpora a una escuela primaria a desarrollar actividades acordes con su perfil educativo, su perfil ocupacional previo a la jubilación, y tienen una determinada cantidad de horas por semana en contacto con los niños de las escuelas. A través de esto se pretende que haya una convivencia y un intercambio intergeneracional, pero además que los adultos mayores salgan de sus casas y se integren de manera activa y participen socialmente y en su comunidad. Los resultados preliminares de los primeros 8 meses de este experimento incluyeron 128 participantes de entre 60 y 86 años, y los resultados que se obtuvieron están a su lado derecho. En términos generales, los adultos mayores que participaron en los cuerpos de experiencia o los Experience Corps reportaron una mayor sensación de ser físicamente activos. Aquí no se midió realmente si estaban siendo físicamente activos o no, solo que ellos reportaban ser más activos físicamente.
percibían que tenían una mayor fuerza, aunque de nuevo no se midió formalmente la fuerza de prensión, y las mediciones que sí se hicieron de manera objetiva fue la velocidad de la marcha. Tanto los adultos mayores que estaban en el grupo de intervención, en la participación voluntaria, como en los que no participaron y que eran los controles, los dos grupos tuvieron disminución de la velocidad de la marcha, pero cuando se comparó esa disminución, los adultos voluntarios tenían una menor disminución de la velocidad de la marcha, y todos sabemos que la velocidad de la marcha es un predictor importante de mortalidad y de discapacidad en adultos mayores. Es decir, mientras más lentos sean, más probabilidades tienen de ser discapacitados o morir. También se encontró que las personas que participaban en el programa de voluntariado tenían un mayor número de personas en las que podían contar, es decir, tenían redes sociales más amplias y más efectivas. Y además se demostró que veían un menor número de horas de televisión por semana. Y aquí les muestro las gráficas de los 3 valores que se midieron objetivamente. Vean cómo la velocidad de la marcha disminuyó en los dos grupos, del lado izquierdo el grupo de voluntariado, del lado derecho el control, pero la diferencia fue importante y significativa. Y lo mismo, menor número de horas de televisión por semana para el grupo de intervención y una mayor red social, por lo menos en términos cuantitativos, para el grupo de intervención. ¿Cuáles son los mecanismos que hipotetizan los autores para decir que la participación social puede promover un envejecimiento activo y saludable? Bueno, a través de 3 dominios. Uno es que sí, indudablemente los adultos mayores que tienen que desplazarse hacia una escuela y realizar un trabajo, por más leve que sea, necesariamente deben incrementar su nivel de actividad física. El trabajo voluntario propiamente los incorpora hacia la participación social y además los obliga a mantenerse cognitivamente activos, los estimula de manera cognitiva, y esto es fundamental para mantener los procesos cognitivos a lo largo del envejecimiento. De tal manera que los resultados incluyen que los adultos mayores que participan en grupos de voluntariado tengan una mayor función física o una mejor función física, sean más funcionales globalmente en términos de las actividades instrumentadas de la vida cotidiana, tengan una mejor calidad de vida, una mejor función cognitiva y disminuyan, y esto también se ha demostrado, nada más que no traigo la evidencia por cuestiones de tiempo, pero también se ha visto que comportamientos saludables disminuyen la utilización de servicios de salud en la edad adulta mayor y disminuyen los costos de la atención a la salud en la vejez. ¿Qué pasa cuando volteamos la mirada hacia lo que perciben los viejos mismos como un envejecimiento activo? Porque siempre nosotros hablamos del envejecimiento activo desde este lado de la trinchera, pero ¿qué pasa cuando les preguntamos a los adultos mayores qué es para ellos envejecer de manera activa? Este es un estudio cuantitativo en el que hicieron entrevistas semiestructuradas a un grupo de adultos mayores que pertenecían a una cohorte de envejecimiento, y a través de análisis por teoría fundamentada encontraron que para adultos mayores que tenían muy variable condición de salud y muy variable autopercepción de salud, había por lo menos 4 elementos fundamentales y coincidentes en términos de definir el bienestar. Estos 4 dominios eran la condición física, la seguridad, y entendiendo la seguridad nuevamente, como comentaba la doctora Ayala previamente, no solo como la seguridad física, la seguridad en el entorno, sino también la seguridad social, la seguridad económica, la seguridad alimentaria. Poder hacer cosas y estar con la gente, es decir, poder hacer lo que quieren cuando quieren y de la manera que quieren, y ciertas características o rasgos personales internos que constituyen atributos psicológicos positivos. Y esta es la manera en la que se interrelacionan todos estos, y todos confluyen a este elemento, el going and doing, el ser capaz de ir y hacer, el ser todavía participativos en su ambiente, en su entorno, a través de tener un propósito, algo para hacer, de tener la capacidad para hacerlo y de demostrar actitudes positivas hacia los cambios relacionados con el envejecimiento y la vejez, aunado a la disponibilidad indispensable de recursos sociales de los cuales echar mano en caso de necesidad. En breve, de lo que les he platicado entonces previamente, tendríamos que las estrategias para envejecer activamente estarían distribuidas en estos dominios. Uno, la actividad física, y esto es muy importante entenderlo. Incluso en grandes estudios comparativos como el metaanálisis que les mostré previamente, no es posible homogeneizar el tipo de actividad física que hacía cada adulto mayor, solo sabemos que eran físicamente activos. Por supuesto, la actividad física idealmente debe contener
3 componentes, que es de resistencia, de capacidad cardiovascular y equilibrio. Debe tener cierto grado de intensidad, debe ser por lo menos 45 minutos al día, por lo menos 5 días a la semana, pero el simple hecho de mantenerse físicamente activos, por lo menos, digamos, como un mínimo 3 horas y media por semana, es suficiente como para considerarlo un comportamiento saludable que promueve el envejecimiento activo. Por otro lado está la estimulación cognitiva, muy importante. Recuerden que el envejecimiento activo o el marco conceptual de envejecimiento activo descansa de manera importante en el concepto de la reserva funcional. Y esto se refiere a qué? A que nosotros a lo largo de nuestra vida, desde el nacimiento hasta la edad adulta joven, desarrollamos todas nuestras capacidades y nuestras funciones hasta un nivel máximo y de ahí empezamos a perderlas gradualmente. Este potencial de desarrollo es plástico, es decir, es modificable o variable, de tal suerte que una persona pueda incrementar a través de entrenamiento apropiado o estimulación apropiada su reserva funcional y maximizar su potencialidad para que al momento en el que empieza a perder esa potencialidad o esa funcionalidad conforme envejece, venga perdiendo de 100 a 70 y no de 30 a 0, ¿no? Por explicarlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, la estimulación cognitiva es fundamental, puesto que se ha demostrado también que el sistema nervioso central exhibe una gran plasticidad y las habilidades cognitivas son plásticas también, es decir, son susceptibles de entrenamiento o de mejoría a través del entrenamiento. La nutrición apropiada, que si bien, les repito, se define de múltiples maneras, todas coinciden en que deben incluir una cantidad apropiada de frutas y verduras, incluir granos y semillas y un aporte suficiente de proteínas de buena calidad, y esto debe incluir necesariamente una fuente apropiada de proteínas, que quizás en algunos estudios de las que mejor se han estudiado sean el pescado, pero en términos generales proteínas de alta calidad. El no fumar, también como un comportamiento saludable fundamental para promover el envejecimiento activo. El consumo moderado de alcohol, ¿qué es moderado? Bueno, sabemos que no más allá de una copa o una medida de alcohol al día en términos generales. Y la participación social, muy importante, el mantenerse vinculado socialmente, y esto incluye también tener la posibilidad o la opción de trabajar. Y esto es importante, en el envejecimiento, en la vejez, el trabajo debe ser una opción, no una necesidad, pero la persona debe tener la posibilidad de hacerlo si es que así lo desea. Y por último, ciertos atributos psicológicos positivos que sabemos que tienen un impacto importante en el envejecimiento, como la vitalidad es uno de ellos, el optimismo, la resiliencia, definida como la capacidad de resistir los embates del ambiente y sobreponerse a las adversidades. Son atributos muy importantes en términos de envejecimiento activo y que además se ha visto que pueden mejorarse o promoverse a través de ciertas conductas que algunos consideran un poco alternativas, pero que ciertamente, por ejemplo, prácticas como la meditación, en algunas ocasiones el yoga, pueden mejorar ese tipo de atributos positivos y promover también un envejecimiento activo y saludable. Si yo tuviera que resumirlo y para no extenderme más, lo haría de la siguiente manera. Bueno, esto es un poco derivado de mi formación. La influencia de mi formación habla siempre sobre vitalidad y yo termino con esta lámina diciendo que para un envejecimiento activo lo importante es vitalizarnos. ¿Y qué significa esto? Bueno, consumir vegetales, frutas, nueces, granos y pescado, identificar y tratar enfermedades crónicas, tratar la depresión y la ansiedad, aliviar el estrés, limitar la inactividad, inspirarse a uno mismo y a otros, dormir de manera apropiada y suficiente, aprender y experimentar continuamente aún en etapas avanzadas de la vida, tomar acción ante el duelo y la soledad y ejercitarse. Muchas gracias, por mi parte es todo.